En Yucatán existen lugares donde el mal no se esconde, solo aprende a pasar desapercibido. Están a la vista de todos, junto a carreteras, detrás de casas nuevas, incluso cerca de donde la gente va de vacaciones. Lugares que parecen olvidados, pero que nunca estuvieron vacíos. Esta historia ocurrió en uno de estos sitios, una hacienda abandonada en Cholul. La persona que me compartió este relato pidió quedar totalmente en el anonimato, por lo que esto fue adaptado y los nombres fueron cambiados. Hay lugares que pierden su misterio con el tiempo. Les llega el asfalto, el alumbrado público, los fraccionamientos de casas idénticas, con pintura blanca y letras doradas. Y lo que vivía ahí se va. No muere ni desaparece, simplemente se muda, como cualquier inquilino al que le suben la renta. Esta historia ocurrió antes de que eso pasara, cuando todavía valía la pena tenerle miedo. La primera noche, 1991. Rodrigo no era de los que se echaban para atrás. Eso lo sabían todos en el grupo. Era el primero en meterse al agua cuando el río crecía. El último en soltar el volante cuando la lluvia azotaba el parabrisas. No era valentía exactamente, o al menos él no lo llamaba así. Era más bien una disposición natural a no tomarle la medida al peligro hasta que el peligro mismo se la tomara a él. Por eso cuando llegaron a Cholul, esa noche de 1991, fue el primero en bajar del carro. Eran cuatro chamacos, con el estómago lleno de cervezas y la cabeza llena de ganas de contarle algo bueno a los demás el lunes. Habían escuchado la historia media docena de veces, en distintas versiones. Que la hacienda estaba maldita, que dos hermanos habían hecho un pacto con el diablo, que nadie que entraba salía exactamente igual. Las versiones cambiaban según quien lo contaba, pero el destino siempre era el mismo. Ese casco oscuro a un lado de la carretera, a unos 150 metros del arcén, rodeado de hierba crecida y basura acumulada durante quién sabe cuántos años de abandono. Rodrigo saltó a la malla como si no pesara. «Pinches miedosos», murmuró sin voltear, aunque nadie le había dicho nada todavía. Detrás de él, sus amigos permanecieron junto al carro. Uno encendió un cigarro. Otro cruzó los brazos. El tercero, Marcos, gritó algo que sonó como «No, güey, mejor vámonos», y le aventó una piedrita que cayó a 2 metros de distancia, como hacen los que lanzan cosas pero no le quieren pegar a nadie. Rodrigo caminó. La noche en Yucatán tiene una textura particular. No es la oscuridad limpia del norte, esa que deja ver las estrellas con nitidez. Es una oscuridad húmeda, casi vegetal, que se pega a la ropa y al pelo, y que huele a tierra mojada, aunque no haya llovido en días. La marabunta de basura entre la carretera y el casco era una trampa para los tobillos. Latas aplastadas, bolsas de plástico endurecidas por el sol, lo que quedaba de muebles que alguien había tirado ahí décadas atrás. Rodrigo avanzaba despacio,
mirando dónde ponía los pies, con el casco oscuro creciendo frente a él, como una promesa que todavía no sabía si quería cumplir. Lo segundo que aventaron cayó más cerca. Rodrigo ni siquiera se detuvo. «Dejen de estar jodiendo, yo sí voy a entrar». Nadie le había tirado nada. La voz de Marcos llegó clara, un poco tensa, desde donde estaba el carro. Rodrigo volteó. Los cuatro estaban exactamente donde los había dejado, inmóviles, iluminados apenas por el farol lejano de la carretera, muy lejos, como para haber tirado algo que cayera a sus pies, demasiado quietos para que cualquiera de ellos hubiera lanzado algo. Rodrigo los miró un momento, y sus amigos lo voltearon a ver a él. Nadie dijo nada. Rodrigo se encogió de hombros y siguió caminando. La lata llegó sin aviso. No vino del suelo. No rodó desde algún montículo de basura a sus espaldas. Vino del aire, desde la dirección del casco, describiendo un arco corto y preciso, que terminó a 30 centímetros de sus zapatos, con un sonido metálico, seco e inconfundible. Una lata vieja oxidada sin etiqueta, del tipo que lleva años en el suelo y que nadie recoge porque no vale la pena. Rodrigo la miró. La miró durante 3 segundos completos. Luego alzó la vista hacia el casco de la hacienda, que seguía ahí, quieto, sin ventanas iluminadas, sin siluetas, sin ningún signo de presencia humana. Corrió. No corrió como cuando uno huye del frío o de la lluvia. Ese trote apurado que todavía conserva algo de dignidad. Corrió como corre el cuerpo cuando la cabeza ya tomó una decisión y que el orgullo todavía no ha procesado. Saltó la malla sin recordar cómo llegó, pero llegó hasta el carro. Entró de golpe al asiento trasero y cerró la puerta. «Nos vamos». Nadie le preguntó nada. Nadie se rió. No dijeron nada. «Ya te cachamos». Arrancaron en silencio, y fue ese silencio más que la lata, más que la oscuridad, lo que Rodrigo recordaría después. El silencio de sus amigos, que de pronto preferían no hablar de lo que acababa de pasar. Meses después, cuando alguien mencionaba esa noche, Rodrigo siempre terminaba de la misma forma. «Estoy seguro de que no había nadie. Así que lo único que se me ocurre es que fue una lucha». Y lo decía en tono de broma. Casi siempre lo decía en tono de broma. La visita de tarde, 1992. La segunda vez fue distinta. Fue solo. Fue de día en bicicleta. Y fue en esa visita donde Rodrigo encontró algo que no tenía nombre. Por lo menos nombre para lo que lo dejó de la lata. Él vivía del otro lado de Mérida, lo que significaba que cruzar toda la ciudad hasta Cholul era una paliza de más de 1 hora pedaleando. Tenía buenas piernas, siempre las había tenido. Y sin embargo, cuando llegó a la carretera y vio el casco al fondo, se dio cuenta de que estaba respirando mal. No era el cansancio normal del ciclista al final de una ruta larga. Era otra cosa. Una especie de resistencia en el pecho, como si el aire en ese tramo de la carretera fuera más denso, más difícil de mover. Lo ignoró. Recargó la bicicleta contra la malla
La cruzó y caminó hacia el casco bajo la luz tranquila de esa tarde yucateca. La hacienda tenía 2 pisos. Rodrigo lo supo en cuanto la tuvo de frente. La planta baja con sus arcos desconchados, la planta alta asomándose por encima con las ventanas ciegas de una estructura que había dejado de esperar visitas desde hacía mucho tiempo. La distribución era sencilla, casi simétrica. Una habitación central en cada piso, flanqueada por 2 habitaciones más pequeñas, una de cada lado. Como si el arquitecto hubiera diseñado el lugar para que todo gravitara en torno a ese cuarto del medio. Subió primero al segundo piso. Era una tarde sin viento. Eso lo notó Rodrigo, con la precisión de quien estaba midiendo el entorno sin saber exactamente para qué. Sin viento, sin nubes que recorrieran, sin movimiento en la hierba, nada. El silencio de las tardes en los cascos abandonados es distinto al silencio de la noche. De noche, el silencio es activo, expectante. De tarde, es simplemente quietud. Un vacío del mundo que normalmente resulta casi agradable. No había terminado de pensar en eso cuando un árbol se sacudió. Fue una sacudida corta y violenta, de esas que producen un chasquido seco de ramas. Venía de la habitación lateral, la del lado derecho. Rodrigo fue hacia ahí y se asomó por el hueco de la ventana. Junto al marco exterior había un árbol grande y antiguo, con un tronco que Rodrigo estimó que necesitaría 2 personas para abarcar con los brazos. El tipo de árbol que no se sacude por una ráfaga pasajera. Era el tipo de árbol que pide que algo lo empuje de verdad. Estaba completamente quieto. No había hojas moviéndose. No había una rama oscilando. Era como si la sacudida nunca hubiera ocurrido, o como si lo hubieran cometido alguien que ya había terminado su trabajo y no tenía prisa en repetirlo. Rodrigo estuvo un rato mirando el árbol. El árbol no hizo nada más. Bajó al primer piso. Entró por la habitación lateral del lado izquierdo, lo cual fue en parte una decisión de arquitecto aficionado y en parte una decisión de alguien que preferiría bordear el cuarto central en lugar de atravesarlo. Recorrió esa primera habitación, salió del pasillo que conectaba con el jardín y se posicionó frente a la entrada de la habitación del medio. La habitación central desde afuera se veía exactamente igual a las demás. Paredes desconchadas, el suelo de piedra con la humedad de años encima, la luz de la tarde entrando oblicua por las ventanas. Rodrigo puso un pie adentro. Retiró el pie. Lo que sintió no era miedo. Rodrigo llevaba años catalogando el miedo en sus distintas variedades. Sabía cómo reconocerlo. El miedo era una respuesta que el cuerpo produce a partir de algo que la mente identifica como peligro. Esto era diferente. Era algo más parecido a una presión, a un campo, a esa sensación de cuando uno acerca las palmas de 2 imanes de igual polaridad y la resistencia crece sin que haya nada visible entre ellos. La habitación no quería que entrara, o algo en la habitación no quería que entrara. La diferencia, si es que había alguna, se le escapaba. Rodrigo era un hombre de pensamiento racional. Lo era entonces, y lo seguiría siendo. No creía en fantasmas, como no creía en los santos ni en los horóscopos. Pero también era honesto, y la honestidad le decía que lo que sentía en ese umbral no tenía una explicación que él pudiera formular en ese momento con palabras precisas. Había una fuerza, había una energía,
había algo que en el vocabulario disponible solo cabía llamar negativo, aunque la palabra le pareciera insuficiente. No cruzó. Salió al jardín y rodeó el cuarto central por fuera, por el patio con hierba crecida y los arcos medio derrumbados. Llegó a la habitación del extremo opuesto sin problema. La recorrió y siguió su camino por el resto del casco con la misma tranquilidad con la que había llegado. Nunca volvió a intentar entrar a esa habitación. Lo que queda. Hay una versión de la historia de la hacienda que habla de dos hermanos, dos haciendas gemelas, dos fortunas distintas, un pacto con el diablo hecho en la desesperación de quien ve a otro triunfar mientras él se hunde. Todos muertos, el lugar abandonado, la maldición. Ya no había gente viva a quien recordar. Rodrigo escuchó esa versión y otras. Nunca supo cuál era la verdadera, si es que alguna lo era. Lo que sí sabe es esto: que la lata no la tiró nadie, que el árbol no se sacudió por el viento, que en el umbral de esa habitación central había algo que él no pudo nombrar entonces, y que tampoco puede nombrar ahora, 30 años después, con toda la racionalidad que le da la edad. El lugar ya no es lo que era. Le llegó la modernidad, el alumbrado, las casas nuevas de los fraccionamientos caros con sus rejas y sus cámaras apuntando a la nada. Si hubo algo en esa hacienda ya se fue. No porque haya sido exorcizado, ni porque la luz lo haya espantado, sino porque los lugares como ese necesitan ser olvidados para seguir siendo lo que son. Y la hacienda de Cholul ya nadie la olvida, porque ya nadie la recuerda con miedo. Solamente es un casco viejo, paredes caídas, hierba, el silencio ordinario de las cosas que se abandonan. Pero Rodrigo todavía no cruza ciertos umbrales sin pararse un momento antes. Solo un momento, para asegurarse de que el lado de adentro quiere que estés ahí. Y antes de irte, quiero dejarte con algo. Hay lugares que no tienen cadenas ni puertas cerradas, y aún así sabes que no debes entrar. No es miedo, tampoco es imaginación. Es esa sensación incómoda, como si algo del otro lado ya supiera que estás ahí. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te rechazaba? No que te asustara, sino que simplemente no te quería ahí. Te leo en los comentarios. Esto fue Ecos del Camino, chicos. Espero les haya gustado este relato. Está cortito. Bueno, a mí me pareció un poco corto este relato. Espero que les haya gustado, chicos. Recuerden suscribirse si les gusta este tipo de contenido, para que cada martes, chicos, tengamos una historia nueva fresquecita. Compartan con sus amigos para que crezca el canal, chicos. Buenas noches. Adiós.